Como se habrán dado cuenta, últimamente ha habido muchas cosas alrededor del Sol. Que si este agujero enorme, que cabían 60 planetas tierras en él, que si de repente hay muchas llamaradas, muchas tormentas solares. Bueno, pues nos dimos a la tarea de investigar un poquito acerca del Sol, de esta estrella, como se le conoce, pero también para muchos científicos, para muchos astrónomos hace algunos siglos, era un planeta, porque hubo algunos científicos que afirmaban que este astro estaba poblado. Incluso platicaremos acerca de un maestro espiritual que dice que ahí hay mares, hay montañas y también hay personas muy similares a nosotros, pero de otra vibración. También se rumora mucho que el conde Saint-Germain ahí habita y que quizá Jesús hubiera podido ser un ser solar. También para muchos investigadores y muchos conspiranoicos, muchos niños están naciendo o están reencarnando y vienen directamente de este planeta, estrella o como le quieran llamar. Y también no podemos dejar de mencionar estos sucesos tan intrigantes como el sol danzante cuando se apareció la Virgen de Fátima y también el famoso eclipse cuando Jesús fue crucificado. Hace algunos siglos, el escritor griego de origen sirio, Luciano de Samosata, planteó la idea de que el Sol está habitado. El gran astrónomo William Herschel defendía en 1795 que el Sol, como el resto de los planetas, era un lugar adecuado para la vida. William Herschel fue sin lugar a dudas el astrónomo más destacado de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. A su habilidad en la fabricación de telescopios hay que añadir que fue el primer astrónomo en descubrir un planeta nuevo, además de ser pionero en el estudio y catalogación de nebulosas con la ayuda de su infatigable hermana Caroline. Como muchos astrónomos de la época, Herschel estaba convencido de que otros planetas estaban habitados. La idea de la pluralidad de los mundos tiene 2 milenios y medio. Empezó con Tales de Mileto y continúa teniendo plena vigencia entre los astrobiólogos actuales. Para el descubridor de Urano, no tenía sentido que Dios se hubiera tomado el trabajo de crear los planetas si después no los llenaba de pobladores. En su visión, el Sol era un cuerpo sólido con 2 capas de nubes encima. Una primera capa, opaca, protegía a los habitantes del Sol de la luz y del calor de la segunda capa ardiente, que ocupaba la posición más alta de la atmósfera solar, una capa que imaginaba similar a las auroras polares en la Tierra, aunque a una escala infinitamente mayor. La idea, no obstante, distaba de ser nueva. La naturaleza de las manchas solares había dado a pie a numerosas especulaciones desde hace muchas décadas atrás. Alexander Wilson, profesor de la Universidad de Glasgow y conocido por el efecto que lleva su nombre, había observado en 1774 que las manchas solares son una depresión de la superficie solar, lo que le llevó a pensar que debajo de las manchas se ocupaba una superficie sólida. Herschel, firme partidario de la doctrina de la pluralidad de mundos habitados, había advertido en 1795 que algunos cúmulos estelares estaban tan apretados que hacían posible la vida, a no ser claro que las propias estrellas albergaran vida en su interior. Para Herschel, las manchas solares eran agujeros en las nubes abrasadoras del Sol que permitían ver en él un mundo templado y habitable que se escondía debajo. En On the Nature of Construction of the Sun, el astrónomo expone sus ideas sobre este astro. El Sol no parece ser otra cosa que un planeta muy destacado, grande y luminoso, evidentemente el primero, o hablando estrictamente, el único principal de nuestro sistema, siendo todos los demás secundarios al mismo. Su similitud con otros globos del sistema solar en relación a su solidez, su atmósfera y su superficie diversa, la rotación sobre su eje y la caída de cuerpos pesados, nos lleva a suponer que muy probablemente también esté habitado como el resto de los planetas, por seres cuyos órganos se encuentran adaptados a las circunstancias peculiares de este vasto globo.
La idea de Herschel no resultaba muy creíble, aunque realmente no entraba en contradicción con los conocimientos científicos de la época. Otros defensores de la habitabilidad del Sol fueron científicos como François Arago, director del Observatorio de París, y el físico escocés David Brewster. En 1951, un ingeniero de la ciudad alemana de Baja Sajonia llamado J. Buren declaró frente a un tribunal que las manchas solares no son manchas, sino agujeros, lo que significa que el interior del Sol es más frío que su exterior. Siendo esto así, debe existir vegetación y el núcleo del Sol debe ser habitable. Buren era un astrónomo aficionado y sus vecinos aseguraron en el juicio que nunca había mirado por un telescopio. Según su propio relato, todo empezó a raíz de haber leído una estimación del interior de la temperatura del Sol. Según Sir Arthur Eddington, el valor debía rondar los 40 millones de grados. Para Buren, esto era tan disparatado que dio una conferencia sobre la cuestión a los alumnos de la escuela superior de su ciudad. Continuando con esta teoría, según Samael Aun Weor, que fue esoterista, escritor y conferencista colombiano, fundador del movimiento gnóstico moderno que algunos autores denominan neognosticismo, hace referencia a la época en la que se diseminó su enseñanza. Pongan mucha atención, ¿ok? Dice: nosotros los ocultistas tenemos instrumentos maravillosos para la investigación de la vida en los mundos superiores. El cuerpo astral, el Eidolon, nos permite viajar de un planeta a otro. Yo con ese vehículo llamado Eidolon o cuerpo astral o cuerpo sideral me he transportado muchas veces al astro rey. Por lo tanto, lo conozco muy bien. Sé realmente en qué forma funciona, de qué está hecho y cómo es la superficie y qué hay en el Sol. Puedo decirles que el Sol es un mundo gigantesco, enorme, muchos millones de veces más grande que la Tierra o que Júpiter. Tiene rica vida mineral, vegetal, animal y humana. Tiene elevadísimas cordilleras, polos norte y sur llenos de hielo, enormes y profundos mares, selvas extraordinarias. Y aunque parezca increíble, hay lugares en el Sol donde uno puede morirse de puro frío. Montañas inmensas cubiertas de nieve con climas sumamente fríos. También existen climas templados muy agradables y climas cálidos. Las costas, por ejemplo, son muy calientes porque están al pie de los mares. Así pues, en el Sol existen todos los climas. Los habitantes del Sol, continúa diciendo, que jamás viven en ciudades. Ellos consideran absurdo el hecho de formar ciudades y está de acuerdo con ellos porque la vida en estos lugares es dañosa y perjudicial en alto grado. En las ciudades, los seres humanos vivimos encaramados unos sobre otros en edificios de varios pisos, pegados casa contra casa, entre el humo de fábricas y automóviles, rozándonos mutuamente y dañándonos de forma voluntaria e involuntaria. Por tal motivo, los habitantes del Sol jamás cometerían el desatino de vivir en ciudades. A ellos no les gusta, ellos prefieren vivir normalmente en los campos. Sin embargo, tienen pequeñas villas donde hacen investigaciones de tipo científico, pero son muy pequeñas. Samael Aun Weor también comenta que en su vehículo sideral o cuerpo astral estuvo platicando ahí con varios grupos de sabios solares. Ellos lo atendieron y lo interesante del caso es que a pesar de que él estaba ahí en su vehículo astral o cuerpo sideral, ellos lo podían ver y oír. No hay duda de que ellos estaban ahí en esos momentos en cuerpos de carne y hueso, pero a pesar de estar en sus cuerpos físicos, podían verlo a él como si estuviera también en un cuerpo físico, o sea que poseen facultades de clarividencia y de clariaudiencia. También ellos tienen telescopios donde observan el planeta Tierra como cualquier otro planeta del sistema solar. Ellos con estos telescopios pueden ver el mundo, las ciudades, las casas y básicamente nos investigan. Todo desde el punto de vista físico, esotérico y oculto. Pueden también ver el aura de las personas, el estado psicológico en el que cada una se encuentra y ellos, básicamente, lamentan mucho lo que está pasando con el deterioro de la Tierra.